Hola, qué gusto poder compartirle este nuevo video en el cual vamos a determinar la media, la mediana y la moda del siguiente conjunto de datos. Como podemos ver, de entrada los datos no están agrupados. Además, podemos ver que en este conjunto de datos, los datos se repiten. Casi todos los datos se repiten. De manera que, además, podemos ver que hay una cantidad considerable de datos. O sea, no son 5 datos, no son 10, no son ni siquiera 15 datos. Tenemos acá alrededor de 35 datos. Aunque el problema no nos dice cuántos son, bien podemos contarlo, o cuando lo estemos trabajando ahorita, lo estemos agrupando en una tabla, nos vamos a dar cuenta la cantidad de datos que tenemos. Así que vamos a trabajar con este conjunto de datos. Vamos a calcular su mediana, su media y su moda. Y para ello vamos a utilizar la siguiente tabla. Como podemos ver, aquí tenemos esta tabla ya elaborada. Solamente le vamos a decir cómo fue que hicimos todo lo que aparece en esta tabla. Lo primero que hicimos fue construir la tabla en blanco. En esta columna hemos colocado cada uno de los distintos datos que tenemos en el conjunto de datos que se nos ha dado. Viendo que el 23 es el menor de todos los datos, como podemos ver aquí, hemos colocado de primero el 23 en esta columna. Debajo del 23, el siguiente dato distinto a 23, que es el 35. Y así sucesivamente. Debajo del 35, en la misma columna, colocamos el siguiente dato distinto del 35, que es el 47. Cuando observamos el conjunto de datos, nos damos cuenta que no hay datos intermedio entre el 27 y el 35, entre el 23 y el 35, ni tampoco entre el 35 y el 47, como tampoco hay datos intermedios entre el 47 y el 58. Usted puede observar el conjunto de datos y verificar eso. Por tanto, después del 47 colocamos debajo, en la misma columna, el 58. Y así fuimos colocando cada dato distinto. Después del 58 tenemos el 64 y no hay datos intermedios. Y finalmente el 76. De manera que hemos colocado en esta columna todos los distintos datos que aparecen en el conjunto de datos. 23, 35, 47, 58, 64, 76. Y posteriormente lo que hicimos fue determinar cuántas veces se repite cada uno de los datos. Podemos verificar aquí en el conjunto de datos. Fíjense que aparece el 23 en la primera fila, donde están los datos de no agrupados. Aparece el 23, 1, 2, 3 veces. Si bajamos a la segunda fila, aquí donde estoy señalando con el puntero del mouse, entonces aparece 2 veces más. Entonces 2 en la primera, 3 en la primera, 2 en la segunda, son 5. Y una vez que aparece, y 2 veces que aparece aquí en la tercera fila, entonces nos da 7. Si usted observa, hemos colocado acá en la segunda columna de la tabla frecuencias absolutas. Y en la primera casilla, debajo de frecuencias absolutas, colocamos el 7, como usted puede ver. Colocamos el 7 porque determinamos que el 23 se repite 7 veces. Veamos ahora cuántas veces se repite el 35. Vamos a ver,
empezamos a buscar en el conjunto de datos dado el 35 en la primera fila, una sola vez en la primera fila. En la segunda fila tenemos 1, 2, 3, van 4 entonces. En la tercera fila 5 y seguimos, o sea 6, estamos contando la cantidad de veces que estamos encontrando al 35, entonces lo hemos encontrado 6 veces. Es por eso que frente al 35 en la columna de las frecuencias colocamos 6. Bien, luego pasamos a ver cuántas veces se repite el 47. Y así vemos unas, vamos contando, 2, seguimos buscando y contando, 47, estamos buscando el 47, van 2 veces que lo encontramos y esta vez son 3. Seguimos buscando 47, seguimos buscando, bien, hemos buscado todo y solamente encontramos que el 47 se repite 3 veces. De manera que ahí tenemos la frecuencia absoluta de 47. ¿Qué número sigue? 58, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuántas veces se repite el 58. Entonces estamos contando. 1, seguimos buscando. 2, acá tenemos 3, seguimos 4, 5 y seguimos buscando. 6, seguimos buscando. 7, seguimos buscando. 8 veces se ha repetido el 58. De manera que colocamos delante del 58 en la columna de la frecuencia absoluta 8. Esa es la frecuencia correspondiente a 58. Sigue el 64. Así que vamos a ver cuántas veces se repite el 64. Aquí lo tenemos una vez. Seguimos aquí. Una vez más son 2. Seguimos buscando, perdón, aquí marqué uno que no era, 60, estamos trabajando con el 64. Una vez en esta primera fila. Buscamos en la segunda el 64 y no aparece en la 64. En la tercera fila aparece 2 veces, de manera que van 4 veces. Y una vez más, 5 veces. De manera que hemos visto acá, vamos a revisar de nuevo, a ver cuántas veces es que se repite el 64. Estamos aquí en la primera fila una vez en la primera fila. En la segunda fila el 64 no aparece en la segunda fila. En la tercera fila aquí está 2 veces, entonces son 3 y una vez más 4 veces, de manera que 4 es la frecuencia absoluta de 64. Pasemos a ver entonces cuál es la frecuencia absoluta de 76. Para ellos vamos a revisar todo el conjunto, a ver cuántas veces aparece 76. Contamos 1, 2, seguimos contando, 3, 4, seguimos, 5, 6 y 7 veces lo encontramos. De manera que la frecuencia absoluta de 76 es 7. Aquí al final de la columna de las frecuencias absolutas hemos colocado un dato. Fíjese, esto es el número de datos, el total de datos. Lo obtuvimos al sumar todas las frecuencias absolutas. Fíjese, 7 más 6, 13 más 3, perdón, 16 más 8, 21. Perdón, 7 más 6, 13 más 3, 16 más 8, 24 más 4, 28 más 7, 35. De ahí salió ese 35, de sumar todas las frecuencias absolutas. Eso nos da el total de datos. Como dijimos al principio, el conjunto contenía 35 datos. Observe esta columna que hemos colocado aquí.
esta columna, la tercera columna, hemos colocado un dato que vamos a explicarle ahora. Ese dato corresponde al producto de cada uno de los datos multiplicado por su frecuencia absoluta. Bien, lo estoy remarcando para que puedan observarlo. Estoy poniéndole un color distinto para que lo puedan observar. Bien, estamos en la tercera columna y estamos colocando allí el dato que corresponde a el producto de cada dato por su frecuencia. De manera que en esta columna lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la frecuencia absoluta de cada dato por el dato. Es decir, 7 por 23. Observe, estamos multiplicando 7 por 23 y 7 por 23 nos da 161, como pueden ver que hemos marcado aquí. Luego, bajamos a la siguiente fila y multiplicamos el 6, que es la frecuencia absoluta de 35. 6 por 35 nos da 210. De manera que hemos multiplicado aquí y hemos obtenido 210. Bien, luego seguimos en la siguiente fila, multiplicamos la frecuencia absoluta 3 por 47. Entonces 3 por 47 al multiplicarlo nos da 141, como pueden ver ahí. Luego 8, que es la frecuencia absoluta de 58, multiplicamos 8 por 58 y obtenemos 464. Bien, luego multiplicamos 4 por 64. O sea, 4 es la frecuencia absoluta del dato 64. Al hacer esta multiplicación obtenemos como resultado 256. Bien, y 7 es la frecuencia absoluta de 76. Al multiplicar 7 por 76 obtenemos 532. Finalmente, en esta columna vamos a sumar todos estos productos parciales, todos los resultados que obtuvimos de los productos realizados anteriormente. Al hacer esta sumatoria, 161 más 210 más 141 más 464 más 256 más 532, obtuvimos el resultado 1762. 1762. Obsérvelo ahí. Esa es la sumatoria. Entonces, finalmente, para obtener la mediana, ya lo que tenemos que hacer es dividir esta sumatoria que acabamos de obtener entre el total de datos que obtuvimos ahorita cuando estábamos trabajando en la columna de las frecuencias absolutas. Entonces, recuerden que la media la denotamos por una X barra. X barra nos indica la mediana y esto es igual a la sumatoria de los datos entre n. Aquí yo utilicé la S como símbolo de sumatoria porque tuve un inconveniente para colocar el símbolo correspondiente, pero aclaro que esa S me está indicando la sumatoria de todos estos datos que están aquí, de manera que S sobre n, que es el total de datos. ¿Cuánto es S? ¿Cuánto nos dio S? S es igual a 1762. Recuerden que esto es la sumatoria de estos productos que obtuvimos anteriormente. Y N es el total de datos, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas que tenemos aquí, como pueden ver. Entonces dividimos 1762 entre 35. Al dividir 1762 entre 35, hemos obtenido 50.3429. Cuando usted hace esta división, 1762 entre 35, obtiene como resultado
50.3429. Y esa es la mediana de este conjunto de datos. Pasemos ahora a determinar la mediana. Hemos calculado la media, ahora vamos a determinar la mediana. Para observar el dato de la mediana, en este caso, es simple también. Pero recuerde que estos datos están agrupados en una tabla. Están en orden. Lo primero que hicimos fue colocarlo en orden. Si usted observa aquí en los datos, en la columna de los datos, el 23 es menor que el 35, el 35 menor que el 47, y el 47 menor que el 58, y el 58 menor que el 64, y el 64 menor que el 77. De manera que están ordenados. Bien, están ordenados. Bien, ahora, y cada uno de ellos tiene su frecuencia absoluta. Es decir, que si colocáramos estos datos no en una tabla, sino como están aquí, pero ordenados, tendríamos el 23 delante 7 veces, seguido el 35 6 veces, seguido el 47 3 veces, seguido el 58 8 veces, seguido el 64 4 veces y por último el 76 7 veces. Si empezamos a reducir por los extremos, a quitar elementos por los extremos, iríamos llegando al centro y lógicamente iríamos quedando en el 58. Vamos a ver cómo nosotros aquí en la tabla, sin la necesidad de colocar ahora todos esos datos repetidas veces y en orden, podemos determinar la mediana. Pues sencillamente tenemos que ir sumando las frecuencias absolutas hasta llegar a la mitad o más de la mitad. Lo que no podemos es llegar sumando menos de la mitad del conjunto de datos. Recuerde que este conjunto de datos tiene 35 elementos. Aplicando la fórmula para ubicar la posición de la mediana, n más 1 sobre 2, tendríamos 36 sobre 2, 35 más 1, 36 entre 2 a 18. Es decir, que nosotros tenemos que sumar las frecuencias absolutas hasta llegar a 18, y si no coincide con el 18, que sea un poco más. Entonces tenemos 7 más 6 son 13, más 3 16, estamos por debajo aún, más 18 24, ahí nos pasamos, pero tenemos que llegar hasta ahí porque sumando hasta el 3 nada más llegamos hasta 16 y necesitábamos llegar hasta 18. De manera que aquí tenemos los 18 un poquito más. Sin embargo, este dato va a ocurrir lo siguiente con este dato. Este dato es la mediana. Es la mediana porque al hacer la sumatoria de las frecuencias absolutas progresivamente hasta llegar a más de la mitad, a la mitad o más de la mitad, aquí fue que quedamos. Entonces, esta es la media. Si nosotros ordenamos los datos, como dije ahorita, y colocándolo las veces que se repiten, contando, vamos a determinar que esta es la mediana. Pero aquí lo hicimos de una manera más simple, sumando ahí. Y finalmente vamos a calcular la moda. La moda, recuerden que la moda es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite. En otras palabras, es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Si nosotros observamos en la tabla, nos vamos a dar cuenta que el dato que tiene mayor frecuencia absoluta es precisamente el 58, porque los demás tienen frecuencias absolutas inferiores. Hay dos datos que tienen como frecuencia absoluta 7 y 7 es menor que 8. Otros tienen 6, 3 y 4 respectivamente y eso es mucho menor que 8. De manera que el dato que tiene la frecuencia absoluta mayor es 58, donde estamos señalando. 58 es el dato con mayor frecuencia absoluta.
como podemos ver ahí. Bien, y así hemos concluido con este ejemplo sencillo de cómo determinar la media, la mediana y la moda de datos que inicialmente no están agrupados, pero que por su característica del conjunto